El Ecuador pasa a la ofensiva diplomática y demanda a México ante la Corte de Justicia Internacional. En un documento de 24 páginas en las que acusa a ese país de haber violado las normas de asilo. Se reduce la duración de los cortes de energía en el país a 2 y 3 horas, gracias a que los embalses se siguen recuperando. Colombia volverá a vender desde mañana energía al Ecuador y cubrirá aproximadamente el 65% del déficit que sufre el país. El sepelio de la modelo y ex reina de belleza Landy Párraga se hizo con seguridad privada, mientras la policía dice haber identificado los vehículos usados por los sicarios en su huida. Los trompos gigantes de madera rodaron en las calles de Cotacachi para conmemorar los 170 años de ese tradicional juego y su declaratoria como patrimonio cultural. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Televistazo estelar hoy, lunes 29 de abril. Comenzamos informando que Ecuador demandó a México en la Corte de La Haya por recibir al ex vicepresidente Jorge Glass en su embajada en Quito y concederle asilo violando obligaciones internacionales. Mañana la Corte revisará las medidas cautelares solicitadas por México por el allanamiento a su embajada en la capital ecuatoriana. Fabiola Santana con la noticia. La demanda que Ecuador presentó contra México en la Corte Internacional de Justicia de La Haya tiene 24 páginas. En ella sustenta que ese país violó obligaciones internacionales al acoger en su embajada en Quito y dar asilo político a Jorge Glass, un sentenciado por delitos comunes. En 10 páginas cuenta a la Corte el prontuario judicial de Jorge Glass, así como las comunicaciones que mantuvo el gobierno nacional con México para que lo entregue a la justicia, iniciativas que no fueron acogidas. El documento detalla que en enero de 2018 Glass fue sentenciado a 6 años de cárcel por la trama de corrupción y violencia de género. Ecuador alega que en ese contexto Jorge Glass fue recibido el 17 de diciembre en la Embajada de México en Quito. Esto generó una situación tensa entre ambos países que llegó a su clímax entre el 4 y 6 de abril, con las declaraciones de López Obrador sobre el asesinato de Villavicencio, la expulsión de la embajadora de México en Ecuador, la concesión del asilo a Glass, el allanamiento a la embajada mexicana y la ruptura de relaciones. En sus últimas páginas, Ecuador adjunta sus reclamos y solicita a la Corte Internacional de Justicia que declare 4 incumplimientos de México: no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y a no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con funciones de la misión, no conceder asilo a personas que se encuentren procesados por delitos comunes, no intervención en los asuntos internos de otros estados y cooperar en asuntos anticorrupción. Ecuador pide que lo dicho por López Obrador sobre el caso Villavicencio sea declarado intervención en asuntos internos, pues intenta deslegitimar las elecciones de 2023. La demanda fue presentada por el embajador de Ecuador en Países Bajos, Andrés Terán, un día antes de que la Corte Internacional instale la audiencia para resolver las medidas cautelares que México solicitó en su primera demanda por el allanamiento a su embajada para capturar a Jorge Glass. La audiencia iniciará este martes. Apagones en un túnel y al tanteo. Desde el sábado anterior, la hidroeléctrica Pautemazar recuperó el nivel óptimo de su embalse. Es la central más importante del país y ya puede operar al 100%, como lo reporta Diego Cuenca. La hidroeléctrica Pautemazar ya puede funcionar al 100% con sus 2 turbinas, porque este fin de semana el caudal del embalse se ubicó en 2.117 metros sobre el nivel del mar, es decir, superó el nivel mínimo que necesitaba, que es de 2.115. Sin embargo, la Corporación Eléctrica del Ecuador SELEC debe seguir ahorrando agua y este lunes la central produce energía con un solo generador de 55 megavatios por hora.
Mientras tanto, la hidroeléctrica Paute Molino, con 8 de sus 10 generadores, está produciendo 500 megavatios por hora, gracias a que el caudal del embalse Amalusa subió 7 metros, es decir, ya superó el mínimo de agua y está en 1982 metros sobre el nivel del mar. En cambio, la cota de la central sopladora está en 1315 metros sobre el nivel del mar. Subió 3 metros por encima del mínimo para poder funcionar. Para ese lunes, esa hidroeléctrica está produciendo más de 292 megavatios por hora, con 2 de sus 3 unidades de generación energética. Aunque este escenario es positivo para reducir los apagones, el reto también es alcanzar los niveles máximos de los embalses, ahorrando cada gota de agua. Hoy se redujeron los cortes de energía en el país. Ahora duran de 2 a 3 horas máximo. Sin embargo, el Ministerio del Ramo señaló que aún no se puede establecer horarios fijos, informa Luis Alfredo Zúñiga. El fin de semana los caudales aumentaron y esto tuvo un efecto positivo, según lo aseguró el Ministerio de Energía. Para este lunes se anunció una reducción en la duración de los apagones a escala nacional. Se suspendieron desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, mientras que de 7 a 8 de la mañana se informó de una disminución del 50%. Con esto también hubo cambios en el cronograma. En Guayaquil, los apagones son de 2 a 3 horas, dependiendo del sector, durante la mañana, tarde y noche. Lo mismo ocurre en el resto de los cantones de la provincia del Guayas. Esta situación se repite en ciudades de Azuay y Cañada en la Sierra y en Morona, Santiago en el oriente. En Quito, los apagones duran entre 3 y 3 horas y media. El último lapso se programó de 1:30 a 5 de la tarde. Pero estos horarios siguen sin ser definitivos. Aunque la situación en los embalses mejora y se retomó la interconexión de los sistemas de Ecuador y Colombia, el ministro de Energía, Roberto Luque, aseguró que se continúan actualizándolos cada día, dependiendo de cómo avance la capacidad para generar energía. Aseguró además que se intentará mantener la suspensión de apagones los domingos, día en el que la demanda nacional disminuye. Landy Párraga, ¿qué hay tras del crimen? 24 horas después del asesinato de Landy Párraga, la policía señala que ha identificado los vehículos en los que huyeron los sicarios que la acribillaron. El sepelio de la modelo y ex reina de belleza fue esta tarde. A 1,5 kilómetros de donde fue asesinada se realizó el velatorio de Landy Párraga, la modelo y ex reina de belleza atacada con 7 tiros al mediodía de este domingo en Quevedo, provincia de Los Ríos, cuando estaba a punto de salir de una picantería. Un guardia de seguridad privada recibió durante la mañana a familiares y amigos íntimos de Párraga en una sala de velaciones en la avenida Walter Andrade. Era el único filtro de seguridad en los exteriores. Un panorama similar hubo en los exteriores de la plaza comercial en el centro de Quevedo, donde ocurrió el asesinato. No se observó resguardo militar ni policial en la zona. Tampoco en los ingresos del cantón, considerado uno de los más peligrosos de Los Ríos. Mientras la Dirección de Investigación de Muertes Violentas de Los Ríos señaló que 6 horas después del crimen se logró identificar los vehículos en que huyeron los 2 sicarios. También son acompañados con motocicletas que están en su entorno, esperan el momento en que realizan el evento, salen, optan por una dirección de vía de escape. Landy Párraga estaba radicada en Santo Domingo de los Áchilas, pero era oriunda de Quevedo, a donde llegó el sábado para asistir a la boda de la ex viceprefecta de Los Ríos, Joa Chonquí. El domingo publicó una fotografía del lugar donde estaba almorzando y 20 minutos después la acribillaron. La tarde de este lunes, el cuerpo de Párraga fue trasladado a la parroquia Venus, donde viven sus padres. Allí se concluyó el velorio y a las 4 de la tarde se realizó el sepelio en un cementerio privado de la misma parroquia. Y a la cuenta bancaria de Landy Párraga se hicieron depósitos que, según la Fiscalía, provenían del narcotraficante Leandro Norero. En el expediente del caso Metástasis aparecen los comprobantes. Luisa María Heredia con estas revelaciones.
Leandro Norero Tigua intentó a toda costa mantener en secreto su relación con Landy Párraga. Según narró en su testimonio anticipado, Eli de Angulo, alias Estimado, el narcotraficante hasta le pagó a policías para ocultarlo. Un caballero al que reconozco con los apellidos de Catota me contactó con el fin de indicarme que tenía contacto con los agentes investigadores de la unidad de lavado de activos. En específico se comunicaba con un señor apellido Paredes, al cual le pusimos como sobrenombre Peón. En primera instancia los señores solicitaban la cantidad de $1.500.000. El señor Norero me dijo que les podía hacer llegar $100.000 con el fin de que ellos le pasaran información del caso, pero no estaba convencido. Hasta que me pasaron un nombre que es de Landy Párraga para que vea que sí manejaban información de él. En ese momento le escribí al señor Leandro Norero Tigua. Me indicó que sí la conocía y que por favor pagara lo que fuera necesario con el objetivo de que esta señorita no apareciera dentro del proceso. Según la tesis de la Fiscalía, Párraga recibía pagos a nombre de Norero. Eso se evidencia en uno de los chats que forman parte del expediente del caso Metástasis, entre alias El Patrón y Mayra Salazar. El 31 de julio de 2022, la ex relacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas le informó al narco que 2 jueces de Cotopaxi, José Luis Segovia y Santiago Zumba, quienes actualmente son procesados, no iban a poder otorgarle un habeas corpus a su hermana, Joana Zambrano Tigua, que también fue detenida en el allanamiento a su mansión en mayo de 2022, y le pidió el número de la cuenta bancaria al que los magistrados debían devolverle los $6.000 que ya les había pagado por el fallo. Norero le dio los datos de 2 personas, una de apellidos Núñez Carvajal a la que debían transferirle $4.000. Los otros 2.000 dispuso que vayan a otra cuenta, cuyos datos adjuntó en una imagen. Esa cuenta, de acuerdo con la teoría del Ministerio Público, le pertenecía a Landy Párraga. De hecho, en el expediente del caso Metástasis también aparecen varias imágenes de comprobantes de depósitos a la cuenta del ex reina. Este es de junio de 2022 por un monto de $2.000. Este, en cambio, es de julio, cuando se le transfirieron $4.000. Y este es de agosto. Registra un valor menor, $1.000. Es un ejemplo de cómo Leandro Norero siguió operando mientras estuvo en prisión. Tormentas y tornados golpean Estados Unidos, pero también a África y Asia. Severas condiciones climáticas durante el fin de semana dejaron estructuras completamente destruidas y miles de personas damnificadas. Las imágenes con Iliana Suárez. Decenas de tornados azotaron el centro de Estados Unidos durante el fin de semana, causando devastación. La noche del sábado, 17 torbellinos destruyeron más de 100 casas, provocando la muerte de 5 personas y dejaron a 33,000 abonados sin servicio de energía eléctrica en el estado de Oklahoma. Además, los servicios meteorológicos confirmaron que 42 tornados causaron destrozos en los estados de Iowa, Texas y Nebraska. En este último, 150 casas quedaron en escombros. En Kenia, 42 personas han muerto y decenas están desaparecidas tras la rotura de una presa en el sur del país, cuyos caudales han arrasado viviendas y vehículos. La nación africana soporta desde hace 3 semanas lluvias torrenciales e inundaciones. Más de 100,000 personas han perdido sus casas y pertenencias. Los equipos de rescate buscan entre el lodo a posibles sobrevivientes. En China, lluvias torrenciales, granizo y vientos dejan estragos en 6 ciudades de la provincia de Guangdong, en el sureste del país. En la ciudad de Guangzhou, un tornado provocó la muerte de 5 personas y otras 33 resultaron heridas. Rescatistas acudieron al lugar para retirar árboles caídos y escombros de 140 edificios derrumbados. Además, unos 19,000 hogares permanecen sin energía. Los pronósticos indican que el mal tiempo continuará hasta el jueves. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfrenta nuevas protestas masivas para la liberación de los rehenes de Hamás, la presión internacional y la posibilidad de una orden internacional de detención en su contra por la guerra en Gaza, informa Pedro Jiménez. Semana tras semana, las manifestaciones en contra de la administración de Benjamín Netanyahu aumentan, ahora que están por cumplirse 7 meses desde el ataque terrorista de Hamás en Israel y la toma de rehenes. Las multitudes demandan acciones que permitan liberar a más personas, y eso pasa por un nuevo alto al fuego, pues el último fue a finales de noviembre.
Mientras tanto, los ataques que en represalia desataron las fuerzas de defensa de Israel contra el grupo Hamas en la franja de Gaza continúan. 34.000 personas han muerto y se mantiene la amenaza de una operación terrestre en la ciudad de Rafah, donde hay más de 1 millón de desplazados. La autoridad palestina ha dicho que sería la mayor catástrofe para el pueblo de Gaza. Al mismo tiempo, el gobierno de Israel y su Ministerio de Justicia intentan evitar que el Tribunal Penal Internacional emita órdenes de arresto contra Netanyahu y otros funcionarios por acusaciones de crímenes cometidos por las tropas contra civiles palestinos y que de paso pueden conllevar sanciones económicas o de embargo de armas. Netanyahu ha dicho que nunca aceptará decisiones del Tribunal Penal Internacional, al que acusa de socavar el derecho a la... En el régimen Costa Galápagos hay 1.129 planteles unidocentes. Significa que un profesor da clases a todos los grados. Padres y expertos cuestionan esa metodología. ¿Por qué razón? Lo explica Vanessa Robles. Llegar de Guayaquil hasta el cantón Salitre, provincia del Guayas, toma 1 hora en promedio. Pero desde el centro de Salitre hasta el recinto Rincón Grande de la parroquia rural Junquillal, demora otra hora más por el mal estado de la vía. Allí se sitúa la Escuela Fiscal Atahualpa, donde estudian los niños de la zona. Una docente es la encargada de la instrucción académica para todos los alumnos, que van de primero a séptimo de básica y se reunirán en el único salón del plantel la próxima semana que inicien clases. Todos los alumnos están aquí, a todos los niños le da clases la profesora. Y ahí tiene que vérsela cómo las hace, de aquí para allá y rápido atender a uno, atender a los demás. El año pasado habían 30. La verdad es que hay niños que les toca estar sentados, recostados a la pared, por lo que hay pupitres en mal estado. Según datos del Ministerio de Educación, en el régimen Costa Galápagos funcionan 3.683 escuelas y colegios fiscales en la zona rural, de los cuales 1.129 unidades educativas tienen un solo docente para la formación de todos los alumnos. Un sistema de educación multigrado que fue retomado en marzo del 2022 bajo el modelo educativo VP, unidocente, bidocente y pluridocente. Pero, ¿qué tan pedagógico resulta este sistema de educación? Por ejemplo, el ministerio plantea que sean hasta 25. Sin embargo, si me pregunta a mí, debería ser entre 10 y 15 niños como máximo para que el docente pueda trabajar, enfocar y personalizar el enfoque de lo que tiene que hacer. A decir del experto, estos procesos de aprendizaje implican mayor creatividad con limitados recursos didácticos. El equipamiento, la tecnología, carpetas, plumas, lápices, todo tiene que estar ahí para que el estudiante pueda trabajar. Debe haber una inversión mucho más fuerte y ese es el desafío. En el régimen Costa Galápagos son 418.832 estudiantes de planteles fiscales en zonas rurales. El 75% de ellos pertenecen a la educación general básica, es decir, de segundo grado a 10º año. Finalizado el proceso de postulación para institutos tecnológicos y conservatorios en Ecuador, hay 4.000 cupos que no atrajeron a los bachilleres. Esto ocurre pese al déficit de cupos de más del 60% para la educación superior. Pero, ¿a qué se debe? Informa Luis Alfredo Zúñiga. En Ecuador finalizó la postulación para un cupo en los 54 institutos tecnológicos y conservatorios que comienzan clases en mayo. El proceso se hizo en 2 fases, ofertando 16.373 plazas para más de 400 carreras. En la primera fase, los bachilleres se interesaron en 7.470 cupos, dejando una oferta de 8.900 espacios para la segunda fase, que culminó el sábado 27 de abril. Sin embargo, este lunes el secretario de Educación Superior encargado, César Vázquez, informó que solo recibieron postulaciones de 4.500 personas. Esto significa que 4.400 plazas no serán aprovechadas. Aún no se ha informado cuáles son las carreras en las que no hubo acogida. Sin embargo, un informe de la CENESID del 2023 señala que las carreras con menor demanda en el país son precisamente de este tipo de instituciones: tecnología superior en producción pecuaria, tecnología superior en mecanización agrícola
y confección textil. Esto se da pese a que los cupos que se ofertan para la educación superior pública entre carreras técnicas y universitarias apenas cubren el 37% de la demanda. Para este periodo, 394.000 estudiantes se inscribieron en el registro nacional. Sin embargo, solo hubo 146.000 cupos disponibles. La Universidad de Guayaquil es muestra de aquello. Ofertó 8.555 plazas, pero registró 53.773 inscritos. Polit, la caída de un corrupto. Aunque el ex contralor Carlos Polit fue declarado culpable de 6 cargos relacionados con lavado de activos en Estados Unidos, su hijo, el empresario John Polit, quien fue acusado como conspirador por el Departamento de Justicia, no fue procesado. En 2020, un tribunal penal de Ecuador lo sobreseyó del delito de concusión. Más de este caso con Luisa María Heredia. Después del de Carlos Polit, el suyo fue el nombre más mencionado durante el juicio al excontralor de Ecuador en Florida. John Polit Esteves, de 43 años, es para el Departamento de Justicia de Estados Unidos un conspirador dentro de la trama de corrupción que lideró su padre. Sin embargo, solo él fue declarado culpable. Las investigaciones permitieron demostrar que lavó el dinero de sobornos que le pagaron ejecutivos de la constructora brasilera Odebrecht y de la empresa Seguros Sucre en Miami, y que lo hizo con la ayuda de su hijo, quien trasladó el dinero a ese país simulando préstamos a compañías de conocidos y luego hizo inversiones inmobiliarias. Pero que su padre haya sido juzgado no implica que John Polit también. La sentencia de Carlos Polit no tiene una implicación legal para él, ya que no fue acusado por la Fiscalía estadounidense. Para que un jurado lo declare culpable, como pasó con su padre, el Departamento de Justicia tendría que presentar una acusación directa en su contra, algo que no ha ocurrido hasta ahora y que probablemente ya no pase, pues los delitos que fueron imputados en el caso conspiración para lavar activos, lavado de activos y transacción de bienes provenientes de actividades ilícitas prescriben. De acuerdo con la legislación de ese país, pierden vigencia después de 5 años. Y los hechos por los que Carlos Polit fue juzgado ocurrieron entre 2010 y 2017, es decir, hace 7 años. Por lo tanto, sería casi imposible presentar una acusación contra John Polit recién ahora. De manera oficial, no se conoció que John Polit haya llegado a un acuerdo de no procesamiento con la justicia, como si lo hicieron los otros conspiradores del caso, José Concienciao Santos de Odebrecht y Diego Sánchez de Seguros Sucre. En Ecuador, John Polit sí fue sentenciado. En junio de 2018, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia lo condenó a 3 años de prisión por concusión en el mismo proceso que su padre, en calidad de cómplice. Debía pagar una reparación integral de $40.400.000, pero en el 2020, en etapa de casación, fue sobreseído, es decir, declarado inocente por supuesta aplicación indebida de la ley en su caso. Y el ex contralor Carlos Polit siempre exhibió una imagen impoluta que jamás llevaría a imaginar que encabezó una estructura de corrupción política que perjudicó al Estado ecuatoriano. Hernán Higuera describe el perfil de Polit. Sobrio, elegante, medido en las palabras y en sus actos públicos, Carlos Polit cultivó una imagen de hombre impoluto y respetable ante la opinión pública. Nosotros no tenemos nada que preocuparnos. Nuestras vidas son limpias y estamos listos a que el país conozca. Los hombres que no cometen ningún acto que ciña la moral no tenemos nada que temer. De fino vestir y actitud siempre atenta, se nota que calculaba cada gesto y cada paso para aparecer como un funcionario respetable y ejemplar. Las amistades y los amigos serán mis amigos, pero mi función como Contralor General del Estado será el de ejercer los derechos que el Estado manda. Verlo y escucharlo no permitía imaginar que más tarde sería el protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción en el Ecuador. Me niego en aceptar que esta institución de control, el personal técnico, se confabule para beneficiarse a sí mismo o perjudicar a terceros, y especialmente al Estado ecuatoriano. Su pinta de intelectual le daba aires de independencia, de hombre recto, poco dado a ponerse al servicio de intereses ajenos. Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Polit por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no?
te clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpatiquísimo. Así, mientras Carlos Polit paseaba la figura de hombre intachable, en la Contraloría había establecido un sistema para incluso, usando el trabajo técnico de los auditores, sacar partido personal en sobornos y tráfico de influencias. Hay exfuncionarios que cuentan que nunca firmó nada comprometedor, siempre delegaba y repartía su tiempo entre Quito y Miami, a donde viajó 75 veces en 10 años. Polit era funcionario y un hombre de negocios inmobiliarios a la vez. Nutrió su patrimonio con dinero mal habido. Las coimas, según los testimonios relatados en la corte de Miami, prefería cobrarlas en efectivo y él, que aparentaba ser un refinado, no rehusó recibir dólares en cajas de licor. Tampoco repudió involucrar a su hijo en sus ilegalidades y aparece Polit sin rubor. Que la Contraloría General del Estado no hace nada y que para lo único que ha servido es para solapar la corrupción. Ya basta, por favor. No destruyan una institución. Ya estamos los funcionarios destruidos. La historia de Polit no es de doble personalidad, sino un doble rostro. Uno para la opinión y el otro, el de la corrupción. Estudiantes universitarios que participan en las protestas pro-Palestina en Estados Unidos desafían la orden de desalojar los campus y mantienen las manifestaciones. Se han tomado 60 universidades. Por ejemplo, en la de Austin, en Texas, hubo decenas de detenciones esta tarde. Cerca de 50 jóvenes fueron detenidos esta tarde en la Universidad de Texas. Las manifestaciones en contra de la guerra en Gaza, las políticas estadounidenses hacia Israel, la presión para que las universidades rompan relaciones con el gobierno y con el sector privado israelí se mantienen. Y tanto en la de Texas, donde los enfrentamientos con la policía se han dado hoy por segunda vez en 2 semanas, como en la de Columbia en Nueva York, los participantes en la protesta desafían la orden de desalojo emitida por las autoridades de esos centros. El plazo se venció hoy a las 2 de la tarde, pero siguen ahí. Columbia informó que de inmediato procede a suspender a estudiantes involucrados en las manifestaciones y que no podrán terminar el curso académico. La Universidad del Sur de California, mientras tanto, ha decidido cancelar la ceremonia de graduación. El gobierno de Joe Biden ha dicho que si bien apoya la protesta pacífica, está en contra de cualquier retórica violenta y amenazas de odio, y que las universidades son responsables por tomar sus propias decisiones. Mientras que congresistas demócratas han enviado comunicaciones a los directivos de la Universidad de Columbia, conminándolos a renunciar al no haber controlado las manifestaciones. Es una universidad que en el pasado ha sido escenario de otros movimientos estudiantiles, como el de 1968 en contra de la guerra de Vietnam. Pero ahora la protesta se ha extendido de norte a sur y de costa a costa en 60 universidades, a pesar de los arrestos producidos en 28 de ellas. Estados Unidos presiona para un alto al fuego en Gaza. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo esta mañana que el documento que contiene la propuesta a Israel es extremadamente generoso. El acuerdo busca, por ejemplo, la liberación de unos 30 rehenes en las próximas semanas y el ingreso masivo de ayuda humanitaria. Blinken agrega que lo único que se interpone al cese de hostilidades es Hamas. El presidente de España, Pedro Sánchez, seguirá al frente del gobierno en medio de cuestionamientos sobre posibles actos de corrupción atribuidos a su esposa Begoña Gómez, quien no está imputada formalmente. Sánchez, que había pensado en renunciar, dijo esta mañana que seguirá gobernando con más fuerza que antes. La oposición lo calificó como un presidente desacreditado. Otros grupos señalan que la decisión de quedarse apunta a fortalecer al Partido de los Socialistas de Cataluña, porque esta semana se unirá a la campaña de esa agrupación de cara a las elecciones parlamentarias catalanas del 12 de mayo. Activistas ambientales protagonizan manifestaciones contra la cumbre energética que reúne a los ministros de ambiente de las 7 democracias más poderosas del mundo integrantes del G7. La cita se desarrolla en Turín, Italia, y ha obligado a la policía a reforzar la seguridad porque varios grupos que protagonizan protestas han provocado bloqueos mientras denuncian inacción de los países considerados potencias mundiales. Miles de personas salieron a las calles de Tiflis, capital de la ex República Soviética de Georgia, en una protesta contra la ley de transparencia de la influencia extranjera.
El proyecto exige que los medios de comunicación y las organizaciones sin fines de lucro se registren como entidades bajo influencia extranjera si reciben más del 20% de su financiación desde otros países. Los manifestantes la llaman ley rusa porque se basa en una legislación similar para estigmatizar a grupos que no siguen la línea política de Vladimir Putin. Por eso temen que la norma socave la democracia y anule las posibilidades del país de unirse al bloque de la Unión Europea. El expresidente de Uruguay, José Mujica, anunció que fue diagnosticado con cáncer de esófago. El exmandatario de 88 años dijo además que no puede someterse a los tratamientos regulares porque sufre desde hace 20 años una enfermedad inmunológica, con lo que su caso es doblemente complejo, presentando así limitaciones para quimioterapia o cirugía. Sus médicos definen ahora alternativas contra el tumor. Y en Estados Unidos, 4 cebras se escaparon y se quedaron a un lado del camino comiendo pasto. Los residentes de la ciudad de North Bend, en el estado de Washington, alertaron a las autoridades. Los animales se habían fugado del remolque en el que viajaban desde una veterinaria al zoológico. Los conductores cerraron las carreteras para dirigirlas lejos de los autos y luego fueron vistas en patios de algunas casas. 3 de las cebras fueron devueltas al remolque, pero otra continúa desaparecida. La región de los Alpes italianos se ilumina con un espectáculo de luces en la 6ª edición de un festival que muestra 36 obras de 17 artistas. Se incluyen proyecciones e instalaciones en los espacios públicos de la región de Bolzano, al noreste de Italia. La temática este año se centra en sostenibilidad, naturaleza, diversidad y vida, para recordar la importancia de cuidar el planeta. La exhibición será hasta el 12 de mayo. $4.600 corales han sido trasplantados en Galápagos. La iniciativa busca contrarrestar los efectos del fenómeno del Niño en el fondo marino. Merly González con las imágenes del proyecto. Los arrecifes de coral son el hogar de peces, moluscos y un sinfín de especies que habitan en el mar. Pero el aumento de la temperatura los pone en riesgo. 2023 fue el año más caliente del que hay registros y en el 2024 el problema ha sido el Niño. Del fenómeno ya hay un precedente. Causó la muerte del 95% del tejido vivo en los arrecifes del Pacífico tropical, incluyendo las Islas Galápagos, en los años 1982 y 1997. Pero esta vez hay un plan para minimizar su huella. Más de 4.600 corales han sido trasplantados en el Parque Nacional. Fueron criados en viveros submarinos conocidos como guarderías, ubicados en la isla Santa Cruz, con el objetivo de repoblar el fondo del archipiélago. La restauración demora años y se hace atando los fragmentos de coral a mallas, que luego son sumergidas a diferentes profundidades según su especie. La mayoría son trasplantados en Punta Estrada. Para los guardaparques y la Fundación Jocotoco, dedicada a la conservación, el proceso ha sido de ensayo y error, pues deben probar la capacidad de adaptación de los corales a los cambios de temperaturas. El proyecto espera que otros 2.500 fragmentos sean trasplantados en los próximos años. Danza folclórica y bailes contemporáneos son algunas de las actividades culturales para esta semana. Vanessa Robles resume los eventos en Quito, Ambato y también en Guayaquil. En el Parque Montalvo, centro de Ambato, 120 grupos de danza folclórica de Tungurahua se tomaron las aceras sorprendiendo a los caminantes en el Día Internacional de la Danza. Los 350 artistas ejecutaron coreografías con llamativos trajes. El jueves habrá una presentación similar desde las 2 de la tarde en la explanada de la Casa de la Cultura. La entrada es gratis. Al ritmo de pasacalle, este grupo entretuvo a los asistentes de la plazoleta central de Guayarte en Guayaquil. Fueron más de 10 presentaciones a cargo de 150 bailarines de la Corporación de Danza Folclórica del Guayas, de entre 5 a 60 años de edad. La finalidad, exaltar la cultura en las regiones del Ecuador.
El siguiente evento será este jueves a las 5 de la tarde. Un juez anticorrupción llamó a juicio a 12 procesados por terrorismo tras el ataque armado al canal TC Televisión en enero de este año. Más detalles de cómo avanza la investigación con Diego Cuenca en el siguiente informe. Las 12 personas procesadas por el ataque al canal público TC Televisión fueron llamadas a juicio por un juez anticorrupción y contra el crimen organizado. 11 de ellos están con prisión preventiva y serán juzgados por terrorismo, luego de que el 9 de enero se tomaran las instalaciones del medio televisivo, usando tacos de dinamita, granadas y armas de fuego de grueso calibre. Sometieron a los periodistas mientras transmitían en vivo. Otro de los procesados es catalogado por la Fiscalía como el cabecilla de la organización delictiva que organizó la incursión armada. Él está prófugo. En su contra hay orden de captura y difusión roja de Interpol. En ese mismo caso, el pasado 27 de marzo, una jueza sentenció a 8 años de prisión a 2 menores de edad de 15 y 17 años que también participaron en el ataque. La oficina de Interpol en Ecuador pide al juez del caso Reconstrucción de Manabí que disponga la publicación de la alerta roja para la captura de Walter Solís. Además, se ordena congelar 2 cuentas y 7 bienes de Solís en el Ecuador. Jacqueline Rodas amplía esta información. El exministro de Obras Públicas y exsecretario del Agua, Walter Solís, procesado junto con Jorge Glass en el caso Reconstrucción de Manabí, está prófugo en México, país que le otorgó refugio. Su abogado confirmó que sigue ahí en la audiencia del pasado 12 de abril, cuando le dictaron prisión. Interpol Ecuador considera que con esa información se puede activar el trámite para su captura con fines de extradición. El jefe de la Oficina Nacional envió este oficio al juez para que disponga a esta unidad la publicación de la notificación roja de Interpol para el ciudadano ecuatoriano Walter Hipólito Solís Valareso. En 2021, Solís fue ubicado por Interpol en Estados Unidos, pero cuando la Corte Nacional activó el trámite, viajó a México y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo acogió y protegió. Luego, su abogado Allen Berbera aseguró que Interpol negó la alerta roja. Entre tanto, la justicia en Ecuador adelanta los procesos de incautación de sus activos. El juez Inga dispuso a la Superintendencia de Bancos que retenga los fondos de 2 cuentas y al registro de la propiedad que congele 5 inmuebles ubicados en la provincia del Guayas y 2 vehículos que están a su nombre. Walter Solís formó parte del gabinete del expresidente Rafael Correa desde 2010 hasta 2016, cuando renunció por razones personales, aunque el exmandatario dijo que se fue por un error imperdonable relacionado con la concesión del puerto de Manta. El caso Reconstrucción de Manabí es la más reciente causa penal en la que Walter Solís enfrenta cargos. Ya tiene 2 sentencias de 8 años de prisión cada una por cohecho en el caso Sobornos y por peculado en el caso Senagua. El exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, sentenciado a 3 años por abuso sexual, desistió del recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia. Esta tarde, sus abogados abandonaron la audiencia alegando irregularidades. Con esta decisión procede la ejecución de su condena. Freddy Carrión ha permanecido en prisión desde mayo del año 2021 y en los próximos días cumplirá toda la pena. Y la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, presa y procesada en el caso Purga, acumula 45 denuncias administrativas desde el año 2014, pero nunca fue sancionada. Según Mayra Salazar, el exasambleísta Pablo Muentes presionó para que se archiven esos casos. La expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo, ahora presa y procesada en el caso Purga, tiene un largo historial de denuncias en su contra por sus actuaciones como jueza. Desde 2014, Gallardo registra 45 causas administrativas en el Consejo de la Judicatura, pero nunca fue sancionada. Las denuncias fueron archivadas, siguen en trámite o se declaró su inocencia. La explicación puede estar en lo dicho por Mayra Salazar en su testimonio anticipado. El señor Pablo Muentes me pidió que supervise y presione a la señora Mercedes Villarreal, directora provincial del Consejo de la Judicatura, en que cierre los sumarios administrativos que tenía la doctora Fabiola Gallardo Ramia, lo que se puede corroborar en mis conversaciones.
y que en efecto hubo expedientes que se archivaron antes de su detención en diciembre de 2023, cuando estalló el caso Metástasis. La Fiscalía solicitó a la actual administración del Consejo de la Judicatura que certifique esta información. Mediante este oficio, el organismo confirmó que pese a la cantidad de denuncias, en el historial de Fabiola Gallardo no constan sanciones impuestas y no se desprenden expedientes disciplinarios abiertos. La situación se repite con más jueces procesados en los casos Purga y Metástasis. Algunos tienen más de 30 denuncias y ninguna sanción. Apenas ahora, ellos y Fabiola Gallardo están suspendidos por 3 meses sin sueldo, mientras concluye el sumario administrativo para su destitución. Apagones en un túnel y al tanteo. Desde mañana, Ecuador contará con energía colombiana para superar la crisis eléctrica. El contacto está abierto entre los ministros de los dos países para retomar las transacciones diarias, como lo informa Francisco Garcés. Desde este martes, el Ecuador contará nuevamente con energía colombiana. El vecino venderá un promedio de 6,2 gigavatios por hora al día y con eso suplirá alrededor del 65% del déficit del país y los cortes de electricidad se reducirán. Es lo que dijo el ministro de Energía, Roberto Luque. Según él, aún se hacen las revisiones técnicas, pero espera que los cortes duren entre 2 y 3 horas entre martes y jueves y que el viernes y el fin de semana no haya racionamientos. Esta interconexión con Colombia nos permite ser un poco más estandarizados en los horarios georreferencialmente y en franjas de tiempo, y eso es un buen paso. La negociación de la energía colombiana se hizo telefónicamente entre el ministro Luque y su par Andrés Camacho. El día de hoy se cerró aproximadamente en 25 centavos el kilovatio hora, que al lado de lo que sucedió en noviembre, que ya vamos a pagar casi precios de 50 centavos, es bastante bueno. El precio de la transacción podría variar diariamente porque Colombia tiene un mercado abierto de venta y el costo de la energía se define cada mediodía según la demanda. Las lluvias de las últimas semanas mejoraron la situación y sus embalses tienen ahora un 32% por encima del nivel operativo mínimo, según informó el operador del mercado eléctrico colombiano. Durante 7 horas, la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair generó el mínimo de electricidad por el aumento de los sedimentos en los ríos que la abastecen. Diego Puente explica lo que esto significa. Coca-Codo Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del país, disminuyó sus operaciones esta mañana durante 7 horas. Desde las 3 hasta las 10 de la mañana se cerraron las compuertas del embalse que permite el paso del agua hasta los desarenadores. La medida se tomó por el exceso de sedimentos provenientes de los ríos Salado y Quijos. Las últimas lluvias provocaron que haya más lodo, piedras y palos suspendidos en el agua. Los técnicos de la unidad generadora de Coca-Codo detectaron que esta mañana había 1000 partes por millón, 4 veces más por encima de la capacidad que tienen los desarenadores para retener los sedimentos. Si no se tomara esta decisión, se correría el riesgo de afectar los rodetes y los equipos electromecánicos que son parte de las 8 turbinas de Coca-Codo. En circunstancias normales, 220 metros cúbicos de agua por segundo pasan desde aquí hasta los desarenadores y por un túnel llegan hasta un embalse compensador. Luego, en caída libre, bajan a las turbinas que generan electricidad. La central no interrumpió sus actividades porque se aprovechó el agua que estaba en el embalse compensador. En las 7 horas que duró este problema, 4.500 megavatios hora se dejaron de producir. Solo 2 turbinas se mantuvieron generando electricidad. Desde las 10 de la mañana se normalizó el funcionamiento de esta central hidroeléctrica que aporta con el 30% de la generación eléctrica en el país. Hasta las 11 de la mañana contribuía con el 26%. La industria y el sector comercial autogeneran 350 megavatios de energía eléctrica con sus plantas, pero las autoridades energéticas no encuentran los mecanismos legales y administrativos para usar los excedentes de esa generación. ¿Cuáles son las trabas? Hernán Higuera lo explica. ¿Cómo el sistema interconectado podría beneficiarse de la generación privada de energía? La industria y el sector comercial en el país generan más de 350 megavatios de energía eléctrica con sus plantas. Y las autoridades energéticas no encuentran los mecanismos legales y administrativos que permitan usar esos excedentes frente a la crisis. Ni siquiera con la nueva ley denominada No Más Apagones se puede hacer buen uso de la energía privada.
no resulta atractivo porque la inversión, cualquiera que sea su monto, está supeditada a una ley que no permite que la generación supere los 10 megavatios. Se requiere reformar la ley para quitarle al Estado el monopolio de generación eléctrica. El gobierno está perdiendo otra oportunidad, la autogeneración del sector privado en la industria, los centros comerciales y demás actores que tienen sus propios generadores. Juntos suman esa capacidad instalada de 350 megavatios mes. Por esto, el gobierno prepara un reglamento para que CENEL, CELEC y CENACE encuentren la forma de inyectar más energía mediante convenios público-privados. La propuesta pasa porque el Estado suministre diésel a las empresas para la operación diaria de sus plantas y al final de cada mes ese costo se pase a las planillas de consumo. Esto costaría entre 60 y 70 millones de dólares al país, pero liberaría centenares de megavatios que el país está requiriendo. En algunas zonas del Ecuador la red eléctrica no está preparada para recibir la inyección de energía desde los generadores privados. Y esa es otra deuda que tienen las entidades del sector eléctrico que por años no adecuaron la infraestructura para aprovechar esa energía. Los 4.000 millones de dólares que contempla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya superó la fase técnica, no irán a la inversión ni al gasto público. La entidad y analistas señalan que principalmente tendrá como objetivo reducir la brecha fiscal. Para hablar de un acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el Ecuador, falta aún la aprobación del directorio de ese organismo, pero eso es un asunto de mera burocracia que se dará en los próximos días. Sin embargo, mientras no se formalice este asunto, los detalles del acuerdo no son públicos. Entonces, dependiendo de la fuente, es distinto el destino de los 4.000 millones de dólares a los que se hace referencia en el nivel técnico del preacuerdo. Por acá, hay quienes piensan que es dinero que se podría utilizar para salud, educación o carreteras, pero el fondo ha dicho que esa plata es para otra cosa, para fortalecer la situación fiscal, para proteger la estabilidad macroeconómica, para fomentar un crecimiento sólido que al mismo tiempo proteja a los más vulnerables. En otras palabras, buena parte de ese dinero irá para cubrir el déficit, a impedir que se incrementen los atrasos e incluso a reducirlos. Pero si se mira hacia el Ministerio de Finanzas, el discurso es otro. Desde allí se divulgó que los recursos que vengan del FMI ayudarán a sostener la seguridad ciudadana, impulsarán la obra pública, garantizarán la protección social. No se descarta que ello ocurra como consecuencia de no tener que destinar recursos propios al cierre de la brecha fiscal, pero no es así como se lo ha planteado. Lo público es que el fondo reconoce que el país cuenta con un plan económico sólido que casa adentro no se ha difundido y que el gobierno ha tomado medidas importantes para abordar la situación fiscal y de liquidez. Ahora, el acuerdo no solo tiene un componente técnico, sino también uno político. A criterio de analistas, la lucha contra la inseguridad y contra la corrupción son decisiones que contribuyen a que el país sea observado incluso con simpatía por los multilaterales. Pero no son esos agrados los que tienen mayor peso. Si el Fondo Monetario cierra un acuerdo técnico es porque los números le cierran, al menos para el 2024. Y en el 2025 no hay dudas de que los compromisos apuntarán hacia la reducción de los 3.500 millones de dólares que se destinan a subsidios y a atender el problema de la brecha creciente en la seguridad social. De hecho, se conoce que en este acuerdo el FMI se comprometió a acompañar y financiar la elaboración de una propuesta de reforma integral al sistema de seguridad social, que según las autoridades del IES estará lista en los últimos meses de este año. Petroecuador ya cuenta con seguros para sus activos, valorados en más de 10.000 millones de dólares. Concluyó así la contratación que desde el año pasado estuvo envuelta en polémica y que tiene a funcionarios enjuiciados por peculado. Francisco Garcés, con más información. Petroecuador contrató por 90 millones de dólares el seguro de sus activos avaluados en 10.500 millones de dólares. El contrato por 2 años fue adjudicado a Latina Seguros. El valor es 10 millones menor al presupuesto establecido por la petrolera. Entre los bienes a asegurar constan las refinerías, el sistema de transporte de crudo y derivados, los bienes de exploración y producción, estaciones de almacenamiento y bombeo y los insumos y barcos de la compañía. De esta forma concluyó un polémico concurso de contratación que inició a mediados del año pasado, una vez que feneció el contrato anterior que tenía Hispana de Seguros en sociedad con Latina.
Las polémicas para adjudicar la nueva póliza empezaron en agosto cuando se hizo público un video de una reunión informal entre funcionarios estatales, abogados y representantes de Hispana. Allí se hablaba de la estrategia para echar abajo el concurso y conseguir una prórroga del contrato. El tema pasó a una batalla legal. El juez de Yaguachi, John Rodríguez, conocido por haber devuelto los derechos políticos a Jorge Glass y que por eso perdió el cargo, tramitó un recurso constitucional y suspendió el concurso. El juez de Balsas, Eleuterio Aguilar, contradijo la decisión. Lo hizo a inicios de septiembre y ordenó que Petroecuador adjudique el contrato a Seguros Unión por $98 millones. El contrato fue adjudicado, pero hubo denuncias de irregularidades y en octubre la Fiscalía allanó las oficinas de Petroecuador y de esa aseguradora y acusó de peculado a 5 funcionarios, entre ellos al exgerente Ramón Correa. Petroecuador terminó unilateralmente ese contrato con la Unión en diciembre y lanzó el nuevo concurso que ahora firmó con Latina Seguros. La Fiscalía no ha dicho los resultados de la investigación. Uno de los temas clave es que Petroecuador no justificó técnicamente la nueva valoración de los activos que pasaron de 5.000 millones a más de $10.000 millones. Y eso incidió en el incremento del costo de la póliza contratada. 4 universidades del país desarrollaron una plataforma de teleterapia para enfermedades respiratorias. Valeria Navarro con más detalles de esta iniciativa en materia de salud. El síndrome post-COVID afecta entre el 20 y el 40% a jóvenes de 18 a 30 años y en un 46% a personas mayores de 65. Las enfermedades crónicas pulmonares están afectando a 1.3 millones de ecuatorianos. Ante esta situación, 4 universidades del país, UDLA, Católica, Politécnica e Indoamérica, desarrollaron una plataforma web para que los pacientes con síntomas leves y moderados puedan recuperarse desde casa. El servicio es gratuito y se aplica con un diagnóstico médico. Según el Ministerio de Salud, las provincias con mayor número de pacientes son Pichincha, Azuay, Guayas, Imbabura y Cañar. Entonces, a través del internet y con esta plataforma, usted registra y va haciendo paso a paso, siguiendo en los videos, tutoriales, para que usted vaya avanzando según como luego hay un cuestionario que le revisa, ¿sí? Y le confirma si es que realizó bien el ejercicio para que pase al siguiente nivel. Y luego también bajo la supervisión médica. Las universidades llaman a su iniciativa Plataforma Accesible para la Educación en Terapias Respiratorias. También está sirviendo a los estudiantes de fisioterapia para aprender técnicas y a los médicos en general a que los pacientes sigan este tratamiento. 550 ejercicios están disponibles en los tutoriales de teleterapia para aliviar el dolor, fortalecer el cuerpo y mejorar la movilidad de los pacientes. Si siguen minuciosamente las indicaciones, está previsto que su recuperación tome entre 1 y 2 meses, dedicando unos 10 minutos por día. La superintendente de compañías amplió el plazo que tienen los contadores públicos para registrar la información anual de los estados financieros de las empresas. Será ahora hasta el 26 de mayo. La medida fue tomada en atención a las fallas que tiene el sistema de la entidad desde la semana pasada. Los contadores se quejaron de no poder ingresar a la página web de la entidad, un problema agravado por los apagones. La parroquia Chuquiribamba de Loja celebró su tradicional fiesta de las escaramuzas con 300 jinetes de áreas rurales. Alejandra Sánchez con las imágenes del evento. El galope de 300 jinetes hizo retumbar la pampa de Cocheturo, en el corazón de la parroquia Chuquiribamba de Loja, donde se celebró un siglo de la fiesta de las escaramuzas. El evento comenzó con el ingreso de la corte de jinetes, provenientes de 14 barrios de zonas rurales, cuyos caballos rodearon la pampa en una exhibición de destreza y elegancia. Le siguió el espectáculo de acrobacias ecuestres, protagonizado por los 20 jinetes más destacados, quienes se prepararon durante 4 meses. Llevaban camisa blanca, otros poncho y sombrero. Los trucos principales fueron el paso del bandido, que consistió en que 3 jinetes trasladen a 2 hombres acostados en la parte posterior de sus caballos. 10. También el paso del Pegaso, en el que cada uno se apoyaba sobre el estribo izquierdo manteniendo una pierna levantada.
Entre los participantes estuvo Vicente Loarte, de 13 años, quien practica esta actividad desde los 5. Fue el jinete más joven. Desde las últimas semanas del mes de enero empezamos a practicar. Luego de una hora de proezas, los otros 280 jinetes recorrieron la pampa entregando naranjas a los 3.000 asistentes. Un acto simbólico en agradecimiento a la cosecha y en honor a San Vicente Ferrer. Jocelyn Quesada fue la única mujer en el recorrido. La fiesta de las escaramuzas concluyó con el tradicional brindis de la leche de tigre, preparado por comuneros de Chuquiribamba, y coreografías de danzas andinas. Nuestra música nacional. Este fin de semana, el desafío del trompo en Cotacachi, juego tradicional que se practica desde mediados del siglo XIX en Imbabura, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Cristian Tinajero con más detalles de este reconocimiento. El desafío del trompo es desde hace 170 años el juego tradicional más popular del cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura. Su característica principal, usar trompos gigantes de madera de cerote, recubiertos por una lata. Algunos tienen hasta 33 centímetros de circunferencia y llegan a pesar 2 kilos. Nosotros le hacemos de cerote cuando hay, un poquito económicamente de plata, porque esa madera es muy costosa. Un trompo vale máximo unos $35 a $40. Practicarlo requiere la conformación de un equipo de 10 integrantes. El bailador es el protagonista de cada jugada. Se encarga de enrollar el trompo con un cordel de algodón de hasta 6 metros, para luego lanzarlo con mucha fuerza y hacerlo girar. De inmediato interviene el cabeador, que toma el trompo del piso y golpea con este una rueda que está sobre una roca, llamada cuyumba. A este movimiento se lo denomina cabe. El objetivo es desplazar la rueda la mayor distancia posible con cada impacto por un circuito de 6 kilómetros en las calles periféricas de Cotacachi. Toca tener una buena técnica para dar a la bola y que se vaya rectica. Finalmente interviene el cuyambero, que se encarga de trasladar la roca hasta cada punto donde llega la rueda. En promedio, durante la competencia, cada equipo realiza 80 cabes y esto puede tomar hasta 3 horas. Por cada grupo hay un juez de raya que contabiliza el número de movimientos, la rotación de los jugadores y distancia recorrida de la bola. Yo voy adelante con el equipo contrario y con un palito y un esfero, anotando los cabes, entonces que llega con menos cabes es el equipo que gana. Este fin de semana, 11 equipos participaron en una competencia de exhibición que el municipio de Cotacachi organizó para celebrar que el desafío del trompo fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. En el autódromo de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, se enfrentaron 8 autos de carrera no tripulados, movidos por inteligencia artificial. En ese mismo lugar se corre el premio de Fórmula 1. Veamos. El circuito Yas Marina es donde se celebra el Gran Premio de Abu Dhabi desde 2009 y este fin de semana recibió a 10.000 aficionados para una carrera nada convencional. 8 equipos de 7 países llegaron con sus autos modificados, completamente autónomos, para ejecutar un recorrido sin presencia de pilotos y poner a prueba la capacidad de los vehículos propulsados por inteligencia artificial en las pistas. Son autos Super Fórmula SF23. Están equipados con 7 sensores de cámaras, 3 detectores láser y 4 sensores de radar. La intervención humana queda limitada a un solo instante: activar el botón de parada al final de la carrera. Los autos largaron en medio de gran expectativa en una operación compleja para la toma de decisiones que en este caso estaba completamente en manos de los sistemas de los autos. No con el objetivo de alcanzar velocidades máximas, sino ver qué algoritmos son capaces de adaptarse mejor al circuito y aprender sobre la marcha. Recrear mediante inteligencia artificial las decisiones que toma un piloto humano en tiempo real.
Participaron, entre otros, el Instituto de Tecnología de Beijing en China, el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación de la Universidad Califa de Abu Dhabi y el ganador de esta carrera, la Universidad Técnica de Múnich en Alemania, en esta primera gran jornada para la exploración de tecnologías de vanguardia a través de competencias internacionales de alto nivel. Desde mañana está previsto que los cortes de energía sean de un máximo de 2 y 3 horas, según informó el ministro encargado. En los próximos minutos, las empresas que operan y administran el servicio eléctrico en diferentes cantones del país actualizarán los horarios, que también serán publicados en nuestra página web ecoavisa.com. Mañana en contacto directo estarán Mauricio Gándara, ex embajador de Ecuador en Londres, para analizar la situación diplomática del país en la Corte de La Haya. También el educador Rubén Villasís, para analizar la situación del sistema educativo en vísperas del retorno a clases en la costa. Gracias, amigos, por su sintonía de siempre. Buenas noches y buen inicio de semana.